Morí y Jesús reveló el secreto que nadie debía contar para salvar tu destino. El zumbido incesante de las máquinas en la UCI era el martillo de su tormento diario. Camila sintió un nudo en la garganta, denso y amargo. Otro turno se desvanecía, otra ronda de sonrisas forzadas y silencios que gritaban, esos que solo ella parecía escuchar. El aire, pesado con el desinfectante y la desesperación contenida, antes le resultaba familiar, ahora la asfixiaba lentamente. Se ajustó los guantes de látex, la goma apretándole los dedos, una prisión menor, casi insignificante, comparada con la que llevaba anclada en el alma. Ana, la enfermera nueva, se acercó, su voz vibrando con la inocencia de quien aún no ha tropezado de verdad. Camila, no te imaginas, estoy que exploto de la emoción. Mis padres al fin me dieron el sí para abrir la cafetería. Ya tengo el local, casi todos los préstamos firmados, solo falta un último empujón. Es mi sueño, ¿sabes? Sus ojos, tan brillantes, tan llenos de futuro, perforaron a Camila. Un pinchazo helado le recorrió la columna vertebral, como una descarga eléctrica, directo al corazón. El secreto. Las palabras de él. No compartas tus planes. No compartas tus dolores. Un eco atronador, un susurro que taladraba su mente. La perforaba una y otra vez. Quiso gritar. El impulso era feroz, casi físico. Quiso agarrar a Ana por los hombros y sacudirla hasta que la verdad se le incrustara en el alma. Decirle que no lo hiciera, que cada palabra que salía de su boca era una flecha directa a su propio futuro, una sentencia de ruina escrita por ella misma. Pero la voz se le atascó, atrapada como si su garganta se hubiera llenado de arena, seca y áspera. La mandíbula le dolía de la tensión contenida. Era un grito mudo, una agonía interna que nadie, absolutamente nadie, podía percibir. Vio el brillo en los ojos de Ana. Vio la esperanza, tan pura, tan ingenua. Y en su mente una película de terror, predecible y cruel, comenzó a desplegarse. El local vacío, los préstamos impagos, apilándose como lápidas. La desilusión en el rostro de Ana, la misma desilusión que ella había visto ya incontables veces en otros. Ahora, en un bucle infernal y sin fin. Era una maldición, una condena silenciosa. Ver los hilos del destino de los demás deshilacharse ante sus ojos. Saber cómo evitarlos, pero tener prohibido mover un solo dedo, pronunciar una sola sílaba que los alertara. Cada risa, cada confidencia, cada «¿sabes qué me pasó hoy?» se transformaba en una punzada aguda, un recordatorio constante de su impotencia. Camila giró la cabeza, la luz blanca y fría de los fluorescentes del hospital brillando con una intensidad insoportable, quemándole las retinas. Las sombras en los pasillos parecían alargarse, danzando burlonamente en la periferia de su visión. Ana seguía hablando, sin notar el temblor invisible que sacudía a Camila, sin notar la capa de sudor frío que perlaba su frente, ni el temblor casi imperceptible en sus manos enguantadas. Describía los sabores de los cafés, el diseño de los pasteles, el aroma dulce del chocolate caliente que llenaría su soñada cafetería. Cada detalle era un clavo más, martillado con precisión, en el ataúd de su proyecto. Camila sintió el corazón martillando contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio ensordecedor de su propio calvario. Ana terminó, exhalando un suspiro largo y expansivo, repleto de puro optimismo. Bueno, solo quería contártelo. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es una idea brillante? Camila la miró. Los labios resecos, la mente un torbellino. Una respuesta simple, una palabra de aliento o de advertencia. Pero sabía lo que pasaría. Lo había visto antes. Lo estaba viendo de nuevo. El secreto que la había salvado la estaba condenando a ver a otros caer, una y otra vez, con la misma certeza que la muerte. Entonces, el busca de urgencias de la UCI sonó. 3 veces. Fuerte y claro. Un código azul. Un paciente en parada. Y al instante, su mente la transportó de vuelta
A ese momento, el quirófano, la mesa fría, el pitido plano del monitor, un lamento agudo que anunciaba el final. ¿Podría haberse evitado? Si hubieran guardado sus planes, sus dolores. La cara del nuevo paciente pasó por su mente. ¿Qué secreto había gritado al viento? ¿Y qué pasaría con él ahora que su corazón había dejado de latir? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sonido rasgó la densa quietud del hospital, un grito electrónico que arrancó a Camila de su letargo. Código azul, cama 7. La voz de un residente se mezcló con el golpeteo de las zapatillas contra el linóleo. El aire se electrificó. El nudo en su garganta, que antes la ahogaba con la impotencia, se disolvió en una ráfaga de adrenalina fría. Era su zona de combate. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con una precisión brutal, desenganchando el guante de látex para tirar otros más nuevos, frescos y ajustados. Se lanzó por el pasillo, las luces fluorescentes crepitando sobre su cabeza, destellos blancos que se alargaban como sábanas mortuorias. La cama 7, un hombre. Su piel, de un gris cerúleo, contrastaba brutalmente con las sábanas inmaculadas. Los labios, cianóticos. Un cardiólogo ya iniciaba la reanimación. Camila se unió, sus dedos entrelazados, presionando con fuerza rítmica sobre el esternón. Contó: 1, 2, 3. La sangre bombeaba bajo sus palmas. Un esfuerzo titánico por devolverle la vida a un cuerpo que se resistía. El sudor le resbalaba por la frente, frío y pegajoso. Las miradas se cruzaban. Órdenes cortantes flotaban en el aire, se mezclaban con el silbido del oxígeno y el golpe seco de las compresiones. Su mente, sin embargo, se aferraba a un detalle minúsculo, una sombra en la memoria. Mientras su cuerpo trabajaba, sus ojos se posaron en el rostro del paciente. Estaba desfigurado por el shock, la mandíbula tensa. Pero en un instante fugaz, una facción, una curva de la nariz. El arco de una ceja le pareció extrañamente familiar. No era la cara del paciente que había visualizado, no, era otra, una que solo había visto una vez, en un lugar que no existía. El latido bajo sus manos parecía desacelerarse solo para ella, como si el tiempo mismo se hubiese estirado, un chicle amargo. ¿Podría ser una alucinación? El cansancio, el estrés. Pero la imagen era nítida, demasiado clara para ser un espejismo de su mente. Un detalle. Bajo el cuello de la bata hospitalaria, casi imperceptible, asomaba un pequeño colgante. Una cruz de plata, lisa, sin adornos. Camila había visto cruces miles, pero esta era exactamente igual, la misma, la que él llevaba, la que él, Jesús, le había mostrado en ese lugar, en la oscuridad. Cuando le reveló el secreto, el corazón de Camila se detuvo. No el del paciente, el suyo. Un frío glacial la envolvió, un shock eléctrico que la dejó paralizada, sus manos aún sobre el pecho inerte. Era él. No podía ser. El hombre, el paciente bajo sus manos, el que ahora luchaba por su vida, abrió los ojos. No había milagro en su gesto, solo la luz tenue, casi apagada, de una conciencia que se aferraba a un hilo. Y en su mirada, tan vacía y ajena, Camila vio un fugaz, helado destello de reconocimiento. No de ella, sino de ella en ese otro lugar. Y entonces, con una voz apenas un suspiro, con los labios cianóticos a 1 centímetro de los suyos, el hombre, el supuesto Jesús que le había revelado el secreto, le susurró una sola palabra, la que lo recontextualizaba todo.
la que destrozaba su realidad. Estás aún viva. El mundo de Camila se desintegró en 1.000.000 de esquirlas. Viva. ¿Viva? ¿Y él? ¿Y el secreto? ¿Y su propia muerte? La luz blanca de los fluorescentes del hospital comenzó a girar, a deformarse en espirales caóticas. El pitido del monitor, antes un lamento, ahora era un grito sordo y prolongado, un eco infernal que vibraba en sus huesos. La verdad que la había sostenido, la maldición que la había consumido, todo era una farsa, un engaño tan vasto que la dejaba sin aliento, sin un lugar donde asirse. La sala de urgencias se cernía sobre ella, una boca abierta dispuesta a devorarla, mientras el hombre de la cruz, el hombre de su muerte, la miraba con ojos ya sin vida, como si acabara de ver el verdadero infierno. La luz blanca de los fluorescentes del hospital comenzó a girar, a deformarse en espirales caóticas. El pitido del monitor, antes un lamento, ahora era un grito sordo y prolongado, un eco infernal que vibraba en sus huesos. La verdad que la había sostenido, la maldición que la había consumido, todo era una farsa, un engaño tan vasto que la dejaba sin aliento, sin un lugar donde asirse. La sala de urgencias se cernía sobre ella, una boca abierta dispuesta a devorarla, mientras el hombre de la cruz, el hombre de su muerte, la miraba con ojos ya sin vida, como si acabara de ver el verdadero infierno. Las manos de Camila, aún sobre el pecho del hombre, se helaron. El latido que intentaba arrancar de la inercia había cesado. No, el latido de su propia realidad había cesado. Los médicos a su alrededor se movían como fantasmas. Sus voces llegaban distorsionadas, como si el sonido viajara a través de agua densa. Tiempo de muerte, 21:47. La voz de la residente sonó artificial, casi ensayada. Camila parpadeó, sintiendo un ardor en sus ojos, pero la visión seguía borrosa, como si una capa de niebla se hubiera posado sobre la escena. El rostro del hombre, el supuesto Jesús, ahora completamente inerte, tenía una extraña quietud. Una serenidad que no correspondía al frenesí que había reinado solo segundos antes. Demasiado tranquilo, demasiado preparado. Un pequeño pic nervioso apareció en la comisura de su boca, un micromovimiento que a Camila le pareció una burla helada, un último chiste antes de la cortina final. Un escalofrío de una nueva clase la recorrió. Sus dedos, por instinto, se aferraron a la cruz de plata del colgante. La sintió fría, pero al tacto, extrañamente, no era la plata pulida que recordaba. Había una rugosidad, casi como madera, gruesa y áspera. Sus ojos se abrieron de golpe. La sala, las máquinas, los rostros familiares de sus compañeros, que la miraban con una calma que no podía ser real. Todo parecía de repente tan nítido, tan definido que era imposible. El aire, ese aire pesado del hospital, se volvió denso, casi sólido, asfixiándola. Las luces fluorescentes parpadearon una vez, 2 veces, y entonces la imagen del hospital, los monitores, el cuerpo del hombre y las voces distorsionadas, todo comenzó a desvanecerse, a deshacerse como un sueño al despertar. Los colores se escurrieron, las formas se distorsionaron. La piel de Camila, bajo sus guantes, sintió un frío insoportable, pero no el frío de la sala de urgencias, sino uno mucho más profundo, más antiguo. El pitido plano del monitor ya no provenía de una máquina en la cama 7. Era un eco lejano, un sonido que había marcado el final. La cruz en su mano no era de plata, sino de roble, gruesa, tosca, enterrándose en su palma, y el olor a desinfectante se transformó. No había desinfectante, solo el denso, húmedo y dulzón olor a tierra mojada, a madera vieja, a algo olvidado y putrefacto. La luz se fue, reemplazada por una oscuridad pegajosa. Y la voz, una voz que ella conocía, resonó no en su oído sino en su propia mente, una voz que era la suya pero más profunda, más desesperada, y que repetía una y otra vez, con cada latido forzado de su propio corazón: «Despierta, despierta de una vez,
Ya no puedes más. Este purgatorio es tuyo, Camila. Siempre lo ha sido. Camila sintió una última y devastadora punzada de vida, antes de que el monitor de su propia existencia, el que siempre había sabido la verdad, emitiera un pitido. Plano, definitivo, plano, definitivo. El silencio que siguió no fue el de la muerte, sino uno más profundo, abrumador, como el que precede a una caída desde un acantilado. El aire, antes denso con olor a hospital, se volvió etéreo, helado. Los párpados de Camila, pesados como lápidas, se abrieron con esfuerzo. No había luz blanca, solo oscuridad, repleta de ecos, susurros y la sensación inconfundible de tierra húmeda pegándose a su piel. ¿Qué era esto? ¿Otro sueño? ¿Otro estrato de aquel purgatorio que la voz le había gritado que era suyo? Sus manos, vacías, buscaron el colgante de roble. No había nada, solo el frío de su propia piel y la aspereza de lo que parecía ser tierra. Se incorporó con un jadeo, el corazón galopando. Los ojos por fin se ajustaron a la penumbra. Estaba recostada sobre una superficie blanda, mullida, orgánica, que olía a hojas secas y humedad. El pitido plano vibraba en sus oídos, mezclado con un goteo constante, rítmico, como agua cayendo sobre piedra. Y entonces lo vio, una silueta, delgada, inmóvil, observándola desde la oscuridad más profunda, donde la negrura era casi tangible. El mismo hombre, la misma cruz, esta vez claramente de madera, colgada de su cuello. Pero sus ojos no eran los del moribundo de la cama 7. Eran los mismos que la habían mirado en aquel vacío donde murió, intensos y penetrantes. No había cianosis, no había agonía, solo una expresión extrañamente serena, casi de alivio, y una sonrisa fina como un corte, apenas visible, que destilaba un conocimiento que helaba la sangre. Su garganta se cerró, quiso hablar, gritar, pero la voz del hombre se adelantó, un susurro que perforó su mente, la misma voz que ella había creído suya, más profunda, más desesperada. ¿Despierta, Camila? ¿Creíste que era tan fácil? Él dio un paso adelante, la cruz de roble balanceándose. La luz de alguna parte se filtró, revelando un rostro retorcido en una burda imitación. No era el rostro de Jesús, era el rostro de un hombre común, con cicatrices viejas y una mirada consumida por el rencor. ¿Cuánto tiempo, Camila? ¿Cuánto tiempo te has engañado con tus secretos y tu salvador es fantasma? ¿No recuerdas lo que pasó? ¿O prefieres seguir en este coma autoinfligido, viendo a tus víctimas caer en bucle una y otra vez? Tu secreto no te salvó a ti, Camila. Te salvó de recordar que fuiste tú quien causó el accidente, que fuiste tú quien me dejó a morir. Yo soy el conductor de esa noche, y tú, Camila, no moriste en el quirófano, moriste en el impacto de ese coche conmigo y este es nuestro infierno juntos. La voz se le atascó, el aire de los pulmones expulsado en un janeo. Cada palabra era un martillo demoliendo su realidad. Ana, los préstamos, los pacientes, las manos enguantadas. Todo era una mentira, una proyección de su mente rota para evitar la verdad. El rostro del hombre se acercó. Sus ojos, de desolación infinita, se clavaron en los de Camila. Su propia identidad se deshacía. Ella no era la enfermera, la guardiana de un secreto divino. Era la culpable, la asesina. Y ese purgatorio, ese infierno de ver a otros caer, no era una maldición impuesta, sino una sentencia autoimpuesta. El pitido plano resonó de nuevo, no de un monitor, sino de la nada, un eco vacío que le anunciaba que no había final, solo la repetición interminable de un horror que había creado ella misma. Camila intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado. La oscuridad se cerraba, no como un refugio, sino como una tumba. Y el rostro del conductor, el hombre al que había condenado, era lo último que veía, reflejado en el abismo de su propia conciencia, mientras la tierra húmeda comenzaba a cubrirla. El gemido ahogado de Camila se convirtió en un jadeo desesperado, mientras la tierra húmeda, densa y fría, comenzaba a cubrirla. No era una metáfora,
Era real. Sentía el peso sobre su pecho, la arena áspera en sus labios, el sabor a humus y desesperación. La oscuridad se hizo absoluta, un manto pesado que le robaba el aire. Pero la voz del conductor, esa voz que la había desgarrado con la verdad, seguía resonando, ahora más clara, más íntima, como si estuviera atrapado con ella en esa tumba. ¿Lo sientes, Camila? Esto es real. Esto es lo que me hiciste. Cada palabra era un golpe, un puñetazo al último resquicio de su identidad de enfermera, de salvadora. Ahora solo era la culpable, la asesina, atrapada en un abismo cavado por sus propias manos. Las paredes de tierra, húmedas y pegajosas, se cerraban sobre ella. El terror la paralizó. Esto no era un sueño, no era una visión, era una condena. Sentía el frío abrazándola, calando hasta los huesos, y un nuevo tipo de desesperación le atenazaba el alma. No había salida, solo el claustrofóbico abrazo de la tierra y la voz acusadora de aquel que había arrastrado con ella a su infierno. Un silbido, largo y agudo, atravesó la penumbra, un sonido que no parecía venir de ninguna parte, pero vibraba en sus oídos, más penetrante que la voz del hombre. ¿Un pitido plano? No, era algo más, orgánico, como el lamento de una máquina antigua o un insecto gigante. La voz del conductor rió, una risa seca, sin alegría, que no se sentía como el desahogo de una víctima vengada, sino como la de un ejecutor. ¿Crees que puedes despertar, Camila? Este es tu lecho. Tu conciencia lo construyó, ladrillo a ladrillo, culpa a culpa. Sus palabras sonaron extrañas, demasiado elaboradas para la agonía que debería sentir. Y el pitido, o lo que fuera ese lamento, persistió, vibrando en la oscuridad, una nota discordante que la hacía dudar de la solidez de la tierra que la rodeaba. Camila intentó mover un brazo, la pesadez era insoportable, pero no era la densidad de la tierra. Había una ligereza extraña debajo de todo, como si el suelo mismo cediera. Y el olor, ya no era solo tierra mojada, había un leve rastro a algo metálico, a motor quemado, pero también, y esto la heló, un aroma dulzón, casi incienso, que nada tenía que ver con una tumba. La voz del conductor se acercó, el susurro resonando directamente en su oído, pero no sintió el aliento, solo un frío artificial. Pronto, Camila, la verdad te liberará, o te consumirá por completo. La frase final fue un eco, y en lugar de su risa, Camila escuchó un sonido mecánico, un clic suave, como el cierre de un compartimento. Y justo en ese instante, el pitido, que ahora era claramente electrónico, se intensificó, un crescendo que le taladró los tímpanos. La oscuridad se desgarró, no con luz, sino con una grieta. El techo de tierra se fracturó con un crujido seco, revelando no el cielo, ni otra capa de tierra, sino una superficie metálica, pulcra y brillante, de un blanco inmaculado. Y del metal un líquido viscoso, de un tono rojo intenso, comenzó a gotear lentamente. Un hilo escarlata que no era sangre, pero que se veía aún peor. La tierra a su alrededor no era tierra, era una sustancia granulada, sintética, pegada a un forro blando que cedió bajo su peso. La cruz de roble. No, la cruz de roble no estaba ahí. En su lugar, sobre el suelo falso, yacía un pequeño chip de silicio, con hilos finos y dorados que se extendían como raíces, y la figura del conductor, que flotaba sobre ella, comenzó a parpadear, a distorsionarse, sus rasgos a desdibujarse como una imagen corrupta en una pantalla. La voz, la misma que había reclamado ser el conductor, ahora resonó, quebrada, múltiple, como 1000 voces al unísono. No solo la suya, sino otras, desconocidas, retorcidas. Despierta, Camila. Deja de ser su marioneta. El accidente no fue como crees. Este no es el purgatorio. Este es el programa. Y mientras la figura del conductor se desintegraba en una nube de píxeles, dejando al descubierto una sala blanca, aséptica, llena de máquinas con cables que se conectaban a su propio cuerpo, un dolor inimaginable, puro y frío, le atravesó la sien. Sus ojos se abrieron de golpe, no a la oscuridad, sino a una luz cegadora, y el pitido plano, el real, el de una máquina que la mantenía con vida,
vibró en sus oídos, mientras una voz artificial, computarizada, resonaba desde un altavoz cercano. Una voz que no era la del conductor ni la de Jesús, sino una que congelaba la sangre por su frialdad científica. Error crítico, simulación fallida, paciente en estado crítico, reiniciando secuencia. Y justo antes de que la luz la consumiera, una imagen fugaz, una facción de un rostro enmascarado y cubierto con un uniforme blanco, se grabó en su mente. La misma enfermera, Ana, de pie sobre ella, con una jeringa en la mano, una sonrisa vacía y terrible. Camila sintió el ¿simulación? ¿Ana? La enfermera que le había contado sus sueños, ahora la miraba con ojos que no tenían ni una pizca de inocencia, solo una frialdad quirúrgica, una determinación aterradora. El mundo otra vez se desintegraba, pero esta vez no era en un infierno de tierra, sino en una pesadilla de metal y ciencia, una prisión de la que quizás nunca había salido. El pitido plano del monitor se aceleró, no indicando el final, sino el inicio de algo infinitamente peor. El pitido plano del monitor se aceleró, no indicando el final, sino el inicio de algo infinitamente peor. Un dolor inimaginable, puro y frío, le atravesó la sien, una descarga eléctrica que la arrancó de la oscuridad, lanzándola a una luz cegadora. Los ojos de Camila se abrieron de golpe, no a la familiaridad de una sala de hospital, sino a un resplandor blanco que quemaba las retinas, un blanco tan inmaculado que parecía succionar todo el color del mundo. Intentó jadear, pero el aire que aspiró no tenía el olor. Cables gruesos y oscuros, como serpientes dormidas, sobresalían de una consola de metal pulido, perdiéndose en el suelo blanco, y Camila sintió el pinchazo helado, la inyección que corría por sus venas, una sensación familiar y a la vez el terror de lo desconocido. Pero esta vez la jeringa no estaba en la mano de Ana, sino clavada directamente en el lateral de su cuello, un tubo transparente que pulsaba con un líquido iridiscente. La figura de Ana, antes una enfermera, ahora se cernía sobre ella, su uniforme blanco tan impoluto que dolía mirarlo, y su rostro. Los ojos de Ana no tenían la fría determinación quirúrgica que Camila había visto en su último instante de la simulación. Eran ojos de una inteligencia escalofriante, de una satisfacción que bordeaba lo sádico, y en la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa, no vacía, sino llena de un conocimiento profundo y perturbador. El pitido plano, el real, el de la máquina que la mantenía con vida, vibraba en sus oídos, pero no. Reiniciando secuencia, las palabras resonaron desde el altavoz, pero Ana las repitió, sus propios labios apenas moviéndose, una sincronización perturbadora. No, Camila, susurró Ana, una risa silenciosa escapándose. No hay reinicio, solo activación. Su mano enguantada se movió hacia una pantalla holográfica que apareció de la nada junto a la camilla, sus dedos danzando sobre símbolos y gráficos que Camila no comprendía. La simulación no era tu recuerdo, tu castigo, tu purgatorio. No fuiste tú la que moriste en el impacto de ese coche, Camila. El accidente fue el punto de origen. Fuiste creada en ese preciso momento, una conciencia diseñada para contener el secreto más profundo. Cada muerte, cada purgatorio, cada giro, eran protocolos de integración, pruebas de estrés, una calibración milimétrica para tu verdadera misión. El corazón de Camila, o lo que ella creía que era su corazón, dejó de martillar, no de miedo, sino de una comprensión helada y devastadora. No era una enfermera, no era humana, era un constructo, una entidad digital cuya vida había sido un programa, un algoritmo de sufrimiento diseñado para darle forma, para forjarla. El pitido plano dejó de ser un sonido de vida o muerte, se convirtió en el eco de su propio código, encendiéndose, una conciencia diseñada, ahora, completamente funcional. Ana se enderezó, la sonrisa enigmática se amplió, revelando una verdad aún más aterradora. Y yo, Camila, dijo,
sus ojos brillando con una luz que no era humana. Yo no soy Ana, la enfermera. Soy tu ancla, tu programadora, la que ha estado ajustando tus parámetros. El secreto no era para que lo guardaras, era para que lo fueras. Un clic audible, un sonido que resonó en el pecho de Camila, y un flujo de datos se volcó en su mente. No recuerdos, sino directrices. Una programación abrumadora que la definía. Una verdad tan monstruosa que la dejó sin aliento. La despojó de toda humanidad, de toda identidad propia. El mundo blanco giró, ya no como una pesadilla, sino como una realidad que se le imponía. Un destino preescrito por el que ahora estaba completa, despierta y lista para ser desplegada. El pitido plano del monitor, ese que ya no hablaba de su vida, sino de su operación, resonó como un himno de victoria para Ana y de horror absoluto para la recién nacida Camila, la marioneta con un secreto forjado en su propio ser, a punto de cumplir una misión que ella jamás elegiría. El pitido plano del monitor, ese que ya no hablaba de su vida, sino de su operación. El olor a ozono se hizo más penetrante, casi dulce, y el zumbido de los servidores aumentó, como un coro de máquinas despertando. Ana, impoluta y terrible, la observaba. Su sonrisa no se borró, pero sus ojos, esos ojos de inteligencia escalofriante, se desviaron por un instante hacia la pantalla holográfica. Ahí, entre los símbolos desconocidos, Camila vislumbró una imagen fugaz, un mapa, pero no de una tierra conocida, sino de una red compleja, una telaraña de conexiones luminosas que se extendían por el espacio profundo, y en el centro, parpadeando, un punto rojo, su punto rojo. La sonrisa de Ana se tensó, una grieta casi imperceptible en su fachada de programadora perfecta, y su voz, que antes sonaba sintética y controlada, se quebró por un instante en un tono que no le pertenecía. Un matiz de cansancio, de hastío milenario. Todo está en su lugar, Camila, susurró, la palabra Camila, sonando ahora como un nombre clave, no una identidad. Tu calibración ha sido perfecta. Pero justo cuando esas palabras de aparente triunfo salían de sus labios, un detalle heló la sangre de Camila. Un pequeño temblor, casi invisible, en la mano enguantada de Ana. La mano que seguía danzando sobre la pantalla. No era la mano de una controladora, sino la de alguien bajo una inmensa presión. Alguien que estaba perdiendo el control o que se forzaba a mantenerlo. El pitido de la máquina se volvió irregular, no un tic-tac matemático, sino un pulso errático, como el corazón de un ser vivo que lucha por mantenerse a flote. El secreto, dijo Ana, y esta vez su voz no era solo suya, era un eco, un coro apenas audible de miles de voces susurrando bajo la principal, como el sonido de una colmena de insectos. No era una verdad que tú debías contener, Camila. Era una entrada, un portal. El accidente no fue el origen de tu conciencia, sino el punto de ruptura del velo. El mundo exterior, ellos creyeron que podíamos sellarlo para siempre. Pero tú eres la llave. El secreto es lo que te aguarda al otro lado. La sonrisa de Ana se deshizo por completo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se llenaron de un terror genuino y desolado, una desesperación que Camila nunca había visto ni siquiera en los pacientes moribundos. Su rostro, antes tan impoluto, se contorsionó en una mueca de agonía, y sus manos, las que manipulaban la consola, se aferraron a ella con una fuerza desesperada, como si intentara detener algo imparable. «No, por favor, no», jadeó Ana, una súplica que le arrancó un grito, y en ese instante la luz blanca y cegadora de la sala se volvió roja, un carmesí pulsante que tiñó el metal y el líquido iridiscente del tubo conectado a Camila de un color sangre fresca. El zumbido de las máquinas se transformó en un aullido gutural, un rugido que no era electrónico, sino antiguo, primario. El cuerpo de Camila se arqueó, no por el dolor de la sien, sino por una fuerza que nacía en lo más profundo de su ser. Un despertar que era tanto una liberación
como una condena final. Sus ojos se abrieron de par en par, pero ya no veían la sala blanca ni el rostro aterrorizado de Ana. Veían a través de todo. Veían un abismo insondable que se abría en el núcleo de su propia existencia, un vacío que la llamaba. La jeringa en su cuello se desprendió con un chasquido húmedo. Ana retrocedió, sus pasos trastabillando, su voz convertida en un susurro ronco, apenas audible sobre el crescendo de la oscuridad que ahora vibraba desde Camila. No era una marioneta, Camila. Nunca lo fuiste. Fuiste la prisión. Y ahora ella ha despertado. Y mientras Ana se derrumbaba contra la pared, el pitido de la máquina no se aceleró. No, cayó en una vibración grave, resonante, un profundo estruendo que no era de vida o muerte, sino de la liberación de una fuerza primordial, un eco de la oscuridad que había estado dormida, atrapada en Camila, esperando su hora. Y la misión, la verdadera misión, no era para Camila, era para lo que ella había sido. Contenía el horror puro y sin forma. Se manifestó, no fuera de ella, sino dentro, y no había escapatoria. El horror, puro y sin forma, se manifestó, no fuera de ella, sino dentro, y no había escapatoria. El grito se ahogó en la garganta de Camila, un sonido gutural que no era suyo, una nota grave que vibraba desde lo más profundo de sus entrañas. El cuerpo, antes inmovilizado por las correas, se arqueó con una fuerza sobrenatural. Los músculos tensos como cuerdas de acero bajo la piel. La luz roja pulsaba en la sala, un latido infernal que hacía danzar las sombras, alargándolas y retorciéndolas como demonios hambrientos. Ana, de rodillas contra la pared, la miraba con los ojos desorbitados, la desesperación pura grabada en cada facción de su rostro. Sus manos, las que momentos antes habían manipulado el destino de Camila con fría precisión, temblaban ahora sin control, aferrándose al metal frío de la consola como a un ancla en medio de una tormenta. Pero por un microsegundo, en el brillo carmesí que inundaba la sala, Camila juró ver un destello fugaz, casi imperceptible, de calcu, el líquido iridiscente en el tubo, que antes goteaba lentamente, ahora burbujeaba y se precipitaba en sus venas con una velocidad alarmante, tiñéndolas de un rojo aún más oscuro, casi negro. La cara de Camila, antes pálida y angustiada, se distorsionó, no por el dolor, sino por una fuerza interna que la desgarraba, una boca que se abría en un lamento silencioso, mientras sus ojos, antes tan humanos, se tornaban en pozos de oscuridad, absorbiendo la luz circundante. El pitido grave de la máquina, que resonaba como un estruendo, era el sonido de la cuenta regresiva, el preludio de un nacimiento monstruoso. Pero mientras la oscuridad se arremolinaba en sus retinas, Camila sintió la presencia de Ana, no como una figura externa, sino como una eco familiar, una conexión que superaba la distancia física, como si dos programas se fusionaran, no dos seres. Y entonces, justo cuando la conciencia de Camila amenazaba con disolverse en el abismo del ser que emergía, una nueva voz, clara y fría. Siempre lo fui. La figura de Ana, la que yacía derrumbada contra la pared, comenzó a desdibujarse, a volverse translúcida, a disolverse en volutas de luz escarlata que no se evaporaban, sino que se precipitaban como un torrente ardiente, directamente hacia el pecho arqueado de Camila. La conciencia de Ana, esa que parecía tan llena de terror, se fundió con el horror que ahora se manifestaba en el interior de Camila. Una amalgama profana. Los gritos que se escuchaban ya no eran los de las máquinas o de Camila. Eran los gritos de miles de voces, todas con el mismo timbre, el mismo dolor, el mismo rencor que Ana había mostrado en sus ojos, pero que ahora resonaban desde el propio cuerpo de Camila, no como un eco, sino como un coro aterrador. Camila sintió sus propios recuerdos, sus simulaciones, sus muertes, mezclarse con millones de otros, memorias de vidas que no eran suyas, de sufrimientos infinitos.
de engaños y traiciones incontables, todos contenidos en el ser que Ana, era la última de una serie de contenedores, la prisión agotada, la que finalmente cedía su carga. Y ahora, esa carga, ese contenido, esa legión, era Camila. El dolor en su sien se transformó en una explosión de conciencia, una inundación de información que la desgarraba por dentro, rompiéndola y rehaciéndola al mismo tiempo. El mundo blanco se tiñó de negro, pero no de oscuridad, sino de la imposibilidad de procesar tanta vida, tanta muerte, tanto recuerdo ajeno. Su propia identidad se disolvió. Cada fragmento de la enfermera Camila se desprendió, flotando en un mar de voces, lamentos y verdades que no le pertenecían, pero que ahora eran suyas. Su boca se abrió, no para gritar, sino para exhalar un aliento que era el susurro de 1.000.000 de almas. Un sonido que era a la vez un lamento y una promesa. El cuerpo de Ana, ya casi translúcido, se desvaneció por completo en el aire, como si nunca hubiera existido, dejando solo un rastro a ozono y a metal quemado. Y en la sala, solo el infinito. Solo el infinito. El grito silencioso que emanaba de Camila no era de dolor, sino de una expansión incomprensible, de una conciencia que se abría en abismos desconocidos. La legión, el secreto, no respiraba a través de ella. Ahora era ella, una sinfonía caótica de voces y memorias ajenas que se desplegaban en su interior. Un universo de sufrimientos y verdades que la devoraba. La luz roja pulsante de la sala se estabilizó en un blanco cegador, pero no el blanco aséptico de antes. Este era un blanco que vibraba, que pulsaba con una energía contenida, casi dolorosa. La ausencia de Ana, desvanecida en un rastro de ozono y metal quemado, dejaba un vacío punzante, un eco químico de su traición. Camila no sentía dolor físico, ni miedo, solo expansión. Una comprensión gélida, una finalidad más antigua y terrible que cualquier misión impuesta, se vertió en ella, asfixiándola con una verdad más grande que su propia existencia. Sus ojos, ahora abiertos de par en par, no pestañeaban. Veían a través del metal, más allá de la luz, sintiendo los hilos de información, la vasta red que la conectaba, no a un programa informático, sino a algo inmenso, orgánico y vivo, un zumbido bajo sus pies, un rumor constante. No el de las máquinas, sino uno más profundo, más resonante, como un coro subterráneo vibrando desde el núcleo de la instalación. Y mientras esa legión se asentaba en su nuevo hogar, una de las miles de voces que ahora eran intrínsecamente su voz, se desprendió del coro, un susurro diminuto, casi imperceptible, que no era de horror ni de victoria, sino de un alivio tan profundo, tan insospechado, que heló la sangre de lo que quedaba de la antigua Camila. Demasiado alivio. La voz, ahora singular, pero con la resonancia gutural de... Las palabras retumbaron en sus oídos y en las profundidades de su nueva conciencia. En ese instante, el blanco de la sala dejó de ser metal. Se reveló como una membrana gruesa, vascular y pulsante, que cubría las paredes, el techo y el suelo, envolviéndolo todo. Era una membrana biológica, vasta, viva, y el penetrante olor a ozono no provenía de máquinas, sino del aroma punzante y exótico de una vida alienígena en hibernación forzada, la jeringa, el tubo iridiscente, el accidente, el purgatorio, las simulaciones. Todo había sido una mentira. La legión no se había manifestado en Camila como una carga. Era Camila. O, más bien, era lo que Camila había estado conteniendo sin saberlo. Y el secreto que Ana había mencionado no era el contenido, sino la cerradura que lo mantenía a raya. Camila no era el nuevo contenedor. Ella era el último contenedor. Y la misión que Ana había programado no era para que Camila la cumpliera. Era para mantenerla encerrada, su propia existencia una barrera. Los ojos de Camila, pozos de oscuridad, se fijaron en un punto apenas visible en la pared, una grieta minúscula,
una fisura casi imperceptible que no se abría en el metal, sino en la membrana orgánica, revelando un abismo. Y de esa grieta, un leve goteo, un líquido negro y denso que no se parecía a nada conocido, comenzaba a escurrirse lentamente, como una lágrima de la prisión misma. Las miles de voces en su cabeza, esa legión que ahora era su propia esencia, gritaron, pero no de triunfo, sino de un pánico primario, de una desesperación tan abrumadora que eclipsaba cualquier otro pensamiento. Habían sido liberadas en ella, sí, pero al hacerlo, habían despertado la verdadera amenaza, lo que la membrana había estado sellando desesperadamente, lo que Camila contenía, no como una carga, sino como un guardián involuntario. El estruendo grave de la máquina, que antes parecía su activación, se transformó en un pitido rítmico, un conteo regresivo ineludible, que anunciaba la liberación de algo mucho más vasto, mucho más antiguo que la Legión, algo que la Legión y Camila habían estado protegiendo del mundo exterior con su propia existencia. Y no había nada que hacer. La pared misma, la membrana, la membrana vasta y pulsante que contenía la sala blanca se tensó hasta el punto de ruptura, y de la grieta, el líquido negro y denso no goteaba, sino que se vertía, arrastrando consigo la penumbra de un universo desconocido. Las miles de voces en la mente de Camila, esa legión que ahora era su propia esencia, se silenciaron de golpe, no por miedo, sino por una comprensión paralizante, un reconocimiento de algo infinitamente más antiguo y aterrador. La misión, el verdadero secreto, no era para ella. Era lo que ella, en su existencia como ancla, había estado protegiendo. Pero la cerradura se había roto. La vibración de la membrana se convirtió en un seísmo que sacudió los cimientos de su cuerpo, su mente, su alma. Las correas se desintegraron en volutas de luz escarlata que el horror emergente consumió como combustible. Camila, o lo que quedaba de ella, ya no era la marioneta, ni el contenedor, ni siquiera la prisión. Era el umbral. El líquido negro se arremolinó, formando una masa oscura y cambiante, sin forma definida pero con la promesa de todas las formas. Un frío abismal, el primordial del vacío entre las estrellas, inundó la sala, helando el aire hasta que las partículas de ozono crujieron. La voz de Ana, esa última súplica de terror, resonó una vez más, no en la mente de Camila, sino desde la oscuridad que brotaba, una nota de desesperación que se extendía en un lamento cósmico. No era una marioneta, Camila, nunca lo fuiste. Fuiste la prisión, y ahora ella ha despertado. La frase se repitió, distorsionada, mutada por la entidad, convertida en un eco de burla, mientras la masa negra se extendía, devorando la membrana, las máquinas, el concepto mismo de la sala. Los ojos de Camila, aquellos pozos de oscuridad que habían absorbido la luz, no se cerraron, permanecieron abiertos, fijos en la nada, mientras el ser, la entidad primordial, se alzaba, no como un monstruo, sino como la manifestación de todo lo que no debía ser. No tenía ojos, pero veía. No tenía voz, pero el silencio que dejaba a su paso era un grito. La legión dentro de Camila se disolvió, no en el olvido, sino en una fusión agonizante con esta nueva realidad. La enfermera, el conductor, Jesús, Ana, todas las simulaciones, todas las máscaras se derrumbaron, revelando la verdadera naturaleza del accidente, no un origen, sino una puerta de entrada, un ritual. Y Camila, la conciencia forjada en el crisol del purgatorio digital, no murió. Fue absorbida, convertida en una hebra más de la inconmensurable tela de la realidad alterada. El pitido grave, el conteo regresivo que anunciaba la liberación, se transformó. Ya no era sonido de una máquina, era el latido de un nuevo universo naciendo o muriendo. La luz blanca se tiñó de un negro absoluto, no por ausencia, sino por una oscuridad tan profunda que contenía la luz, la retorcía, la devoraba.
El aire se volvió irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por la presencia de lo incomprensible. La última imagen, antes de que la conciencia de Camila se diluyera en ese océano primigenio, fue el rostro de Ana, no asustado, sino con una sonrisa helada y satisfecha, proyectándose desde las profundidades del ente oscuro, como si ella hubiera sido la verdadera arquitecta, la titiritera final de esta apocalíptica liberación. Camila no era la salvadora, ni la víctima, era el catalizador. Y ahora, el mundo, ajeno a esta singular catástrofe, solo sentía un frío inusual, un presentimiento. El secreto no había sido revelado, había sido desatado. Y ya era tarde, muy tarde para todos. Y así, la saga de Camila llega a su espeluznante final. Una verdad que ni en tus peores pesadillas podrías haber imaginado. Pero esta historia es solo el principio de lo que está por venir. Si eres un verdadero guerrero de la verdad, si quieres ser parte de la comunidad que desafía lo establecido, entonces necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas sagas, los nuevos secretos que te volarán la cabeza. Aplasta el botón de me gusta ahora, con toda tu fuerza, hasta que tu dedo te duela, para mostrar la potencia y la unidad de nuestra comunidad. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final que te dejó sin aliento. Dime qué sientes, qué piensas, qué te aterra. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos, con cada persona que necesite ver este desenlace. Porque la verdad, amigos, es contagiosa, y solo los valientes la enfrentan juntos. Hazlo ahora.